amantedejehová.tv.com te invita a ver su programa. Es hora de la verdad, de la verdad, de la verdad. Es hora de la verdad, de la verdad, de la verdad. Éxodo capítulo 15, ¿verdad? Verso 25 y verso 26. Ahí se encuentra nuestra reflexión y tiene como tema decreto con promesas. Decreto con promesas. No está de más que podamos leer para los que vinieron tarde, que sepan de qué se trata. El verso 25 dice: así que Moisés clamó al Señor por ayuda. Cuando alguien pide una ayuda es porque está en un momento de aprieto, ¿verdad? Y en ese momento ellos estaban en un aprieto bien duro. Y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Los decretos tienen como objetivo que son reglas. Decretos son reglas, son normas que Dios da, y Dios la da con la segunda intención. Y la segunda intención es probar quiénes somos. Porque la vida creyente es base de exámenes. Todos exámenes. Y cuando tú pasas un examen, pasa a otra escala. Tú ves que hay mucha gente, a veces nos quedamos dando vueltas en una sola posición, porque todavía no hemos pasado el examen. Entonces la vida creyente es una vida que constantemente el Señor nos está examinando y nos pone proceso, que si usted logró pasar ese proceso, va a pasar a otra escala, a otro nivel, y ese nivel va a tener otro proceso. Y si usted logró pasar ese proceso, pues va a pasar a otro nivel. Cada nivel es que el Señor permite que pasemos, que los niveles son procesos. Cada uno de ellos tienen un examen. Si logramos pasar los exámenes, vamos a ser siempre promovidos y vamos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos. ¿De acuerdo? Mira que nos dice el 26. Les dijo, o sea, el Señor: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor, su Dios, y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor quien los sana. Interesante, mis amados, interesante. Vamos a ponerle oído a esta reflexión, pero a la vez vamos a entrar en un acto de meditación. ¿Por qué? Porque aquí hay 4 puntos interesantes, que cada punto de eso debemos de prestarle atención, porque en estos 4 puntos, si determinamos que son decretos que el Señor decretó para el pueblo de Israel, pero ahora no le está hablando al pueblo de Israel, ahora nos está hablando a nosotros. Nos está hablando a nosotros. Y ahí en el verso 26, ahí hay 4 decretos que el Señor decretó, que el Señor declaró, ¿verdad?, para que el pueblo se sometiera a ellos. Si el pueblo se practicara esos decretos o obedeciera esos decretos, va a tener como resultado 2 cosas importantes. 2 cosas importantes.
que la vamos a ver en luz. Mira, el primer decreto que encontramos acá, el primero dice: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios. Ese es el primer decreto. Si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios, ¿qué va a pasar? Entonces, lo que Dios nos está diciendo en el primer decreto, que tenemos que estar listos siempre, dispuestos para escuchar la voz de Dios. La voz de Dios se escucha a través de su palabra, a través del Espíritu que ministra nuestro espíritu. Hay varias formas de cómo, ¿verdad?, escuchar la voz del Señor. Dios manda mensajes a través de sus siervos, de sus siervas. Pero aquí nos vamos a enfocar, y es que cuando nosotros estemos en el templo, debemos si es posible, apagar los teléfonos. Porque los teléfonos es un punto estratégico que el enemigo está utilizando para debilitar esa atención que tú debes tener en la hora del mensaje. ¿Por qué la hora del mensaje? Porque es el momento donde Dios selecciona para hablarle a su pueblo. Y su pueblo tiene que estar presto para escuchar con mucho cuidado lo que Dios está diciendo. Porque muchas veces venimos al templo y nos vamos vacíos? No nos vamos con una palabra fresca. Porque aquí a veces tenemos un poquito de problema. Cuando los muchachos están haciendo su bulla y su cosa, la gente se desactiva y empieza a ver a los muchachos brincando, empieza a ver a los muchachos saltando y no está atento a lo que Dios está diciendo. Puede ser un niño que esté ahí hablando, y si ese niño está hablando de la palabra de Dios, tenemos que prestar atención, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Amén. Entonces, el Señor le dice al pueblo en el primer decreto: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios, vas a producir algo importante en cada uno de nosotros. Vamos a aprender, vamos a conocer más de Dios. Nos vamos a nutrir espiritualmente, nos vamos a fortalecer espiritualmente. Pero mira que nos dice el segundo decreto: y hacen lo que es correcto ante sus ojos. Para yo poder hacer, el verbo hacer, la Biblia dice que Dios produce el hacer por su buena voluntad. El verbo hacer. Hacer es un verbo de acción. Hacer, practicar, promover, desarrollar algo que Dios quiere que desarrolle en nosotros. Entonces, este es el segundo decreto, que es sumamente importante, porque no está hablando de hacer, no está hablando de practicar, no está hablando de promover. Pero para tú hacer y para tú promover algo, es necesario tener o saber qué y cómo y cuándo hacerlo. ¿Cómo podemos lograr el cómo, cuándo y por qué hacerlo? Cuando escuchamos la palabra atentamente. Porque la palabra, lo que el Señor, cuando el Señor nos da la palabra, lo que nos está dando son instrucciones. Instrucciones. Por ejemplo, si el Señor el domingo nos está dando un tema sobre la oración, las oraciones tienen tácticas, estrategias, tienen puntos clave, que si nosotros agarramos y nos aprendemos esto, pues la oración va a ser efectiva, la oración va a ser poderosa. Porque hay varias formas de cómo tú orar, pero hay una forma específica que Jesús le enseñó, que tenemos que orar. Y una de las tácticas más específicas que el mismo Jesús nos dijo que debemos de orar
en el Espíritu. Esa es la primera técnica. En el Espíritu. Orar en el Espíritu. Eso nos va a permitir que cuando tú ores, tu alma, tu espíritu va a ser edificado, va a ser fortalecido, va a ser nutrido. Y ninguna fuerza satánica, porque estamos luchando con fuerzas infernales, va a detener esas oraciones que usted está haciendo cuando las hacemos en el Espíritu. Por algo el Señor dice que cuando oremos, que oremos en el Espíritu, porque se trata de lo espiritual con lo espiritual. Si usted ora carnal, no va a pasar del techo. No. ¿Por qué? Porque lo espiritual y lo carnal no ligan. Entonces, cuando nosotros vamos a orar, tenemos que orar en el Espíritu, para que la oración tenga efecto y sea escuchada. Para que tenga efecto. Entonces, el decreto 2, y hacen lo correcto, y hacen lo que es correcto ante sus ojos. Para yo poder hacer lo correcto en la vida cristiana, lo primero es que debo saber qué, cómo, cuándo, por qué. Esas son preguntas que nos van a llevar a analizar a que hagamos la cosa bien. Claro, ¿por qué tengo que hacerlo? Buscaré respuesta. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Porque es el verbo que trata de hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? La misma palabra de Dios nos muestra cuáles son las cosas correctas que debemos de hacer. Un ejemplo sencillo. Siempre yo lo menciono, pero no dejaré de mencionarlo porque para vosotros es de gran crecimiento y de ayuda espiritual. Lucas 1:75 dice: andad en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Es una palabra que nos da fidelidad, entrega en plenitud delante de su presencia. Dice: todos los días. Andate en santidad todos los días. Ahora, ¿qué significa la palabra santidad? Es apartarse de todo lo que a Dios es desagradable. Y la Biblia nos enseña qué es lo que es desagradable delante de Dios. ¿Qué es lo que es desagradable? ¿Qué? Murmurar, criticar, hablar mentira, tener malicia. Un sinnúmero de cosas que nosotros convivimos, estamos alrededor muchas veces con toda esa clase de gente que practican eso. El cristiano no puede practicar esas cosas. Ya las cosas que nosotros practicábamos antes, ya nosotros no las podemos hacer. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura en Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, me encanta mucho el segundo decreto. Y hacen lo que es correcto ante sus ojos. Claro, ante sus ojos. Porque ¿qué nos dice Proverbio? Proverbio capítulo 15, verso 1 dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo los malos y los buenos. Entonces, a veces como nosotros no vemos a Dios literalmente, físicamente, a veces decimos, bueno, yo voy a hacer esto. Pero los ojos de Dios están sobre ti, mire. Aunque no lo veamos literalmente, físicamente, pero Dios nos está mirando donde quiera que estemos. No importa en qué cueva nosotros estemos, Dios está ahí. El decreto número 3 nos dice: obedeciendo sus mandatos.
¿Cuáles son los mandatos del Señor? Son varios. Podremos mencionar uno. Primero, amar a Dios sobre toda la cosa. Ese es el primer mandamiento. Amar a Dios sobre toda. ¿Qué significa eso? Que Dios no puede ser usurpado por nada de este mundo. Dios es Dios y tiene que ser primero en mi vida. Todo lo que ocupa el lugar de Dios es tu Dios. ¿Escuchan lo que estoy diciendo? Todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida, ese es tu Dios. Si tú tienes un perrito chichihuahua y tú lo amas más que a Dios, ese es tu Dios. Si tú tienes dinero y lo amas más que Dios, pues ese es tu Dios. Si tú tienes un esposo y lo amas más que Dios, ese es tu Dios. Si tú tienes tus hijos y lo amas más que Dios, pues ese es tu Dios. Todo lo que sustituye a Dios como un primer lugar es tu Dios, porque la Biblia lo establece. Entonces, nada en esta vida puede sustituir el primer lugar que a Dios le toca. Dios tiene que ser, sobre todo, el primer lugar en nuestra vida. Porque hay mucha gente, vemos en la actualidad, hablo en sentido general, viven una vida cristiana muy débil espiritualmente. Porque no le damos a Dios el primer lugar. A Dios lo tenemos en segundo, en tercero, en cuarto o en quinto lugar. Una gente que solo se afane constantemente en las cosas del mundo. Y a Dios, mira. Un culto de oración, mira. Yo pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Tú vas a su casa ahora mismo y lo ves frente a una televisión, o en chateo, o en grupito hablando. Ese es su Dios. Porque el que tiene a Dios por dentro rechaza cualquier cosa y viene aquí. Al menos que se haya presentado una emergencia, es otra cosa. Pero así, ese es su Dios. Entonces, el tercer decreto, obedeciendo sus mandatos. ¿Qué nos resta? Esa gente que están, mira, ¿tú crees que están obedeciendo a Dios? Está muy lejos. Pero muy lejos. Muy lejos. Entonces hay problema. Hay problema. Yo tengo un problema y hay problema. Yo soy muy directo. Soy muy directo. Y es un problema serio. Porque el tercer decreto es obedecer sus mandatos. ¿Están obedeciendo sus mandatos o no? Están muy lejos. Y el segundo mandato, le hablé del primero, ¿verdad? Que es amar a Dios sobre toda la cosa. El segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo. Y por ahí nos vamos, porque hay varios. Y el cuarto decreto nos dice: y cumpliendo todos sus decretos. Todos sus decretos. O sea, todo lo que el Señor ha decretado en su palabra, estamos llamados ¿a qué? A cumplir. Todos. Todo lo que está a nuestro alcance. Todo lo que hemos entendido que eso le agrada a Dios, tenemos que hacerlo. Todo lo que hemos entendido por la palabra que es desagradable a Dios, tenemos que alejarlo.
Entonces, cuando nosotros logramos esto, pues estamos cumpliendo sus decretos. Estamos cumpliendo con su palabra. ¿Verdad? Todo lo que esté a nuestro alcance, según nuestro conocimiento que el Señor nos ha dado por su palabra, tenemos que practicarlo, guardarlo, vivirlo conforme a su voluntad, para que podamos lograr estas dos promesas. Hay dos promesas. Aquí en el verso 26 hay dos promesas. Pero para que esas dos promesas no se cumplan en nosotros, tenemos que someternos a estos 4 decretos. Si cumplimos estos 4 decretos, vamos a lograr entonces que se manifieste estas dos promesas que encontramos en el verso 26, ya en las últimas palabras del verso 26. Primero, antes de iniciar con la primera promesa, debemos de saber que el mundo está dividido en dos partes, en dos, ¿verdad? Están los cristianos y están los impíos. Están los que no son creyentes y están los que son creyentes. Los que son creyentes, por causa de su mala vida, viven en pecado, hacen lo que les dé la gana, viven cautivos, enfermos y todo eso. Tú me preguntarías, pastor, pero también los cristianos se enferman. Claro que sí, nos enfermamos. Y cuando nos enfermamos, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Hay cosas, hay enfermedades que Dios las permite en nosotros. Primero, cuando Dios tiene un propósito específico con cada uno de nosotros, Dios permite que venga una enfermedad. Ustedes saben la historia de Job, ¿verdad? ¿Qué pasó con Job? Dios permitió esa enfermedad a Job, pero Dios tenía un propósito específico, ¿verdad? Un proceso de prueba. Eso es una prueba. Entonces, recuerden que yo ahorita le hablé de proceso, de escala, de niveles. Hay posibilidad que para tú ser promovido para otro nivel, que Dios permita una enfermedad en ti. Si tú superas con las expectativas de Dios divina, porque hay expectativas divinas que es algo difícil de entender, pero como tú le crees a Dios y depende de Dios, tú pasas tu proceso tranquilo, porque en medio de tu proceso tú vas a recibir la paz. Aunque esa enfermedad tú sientes que te está llevando y que no te trajo, pero en medio de esa enfermedad, esa es la confirmación o esa es la señal que te indica de que Dios ha permitido esa enfermedad. Porque en medio de esa enfermedad tú posees esa paz, esa tranquilidad, esa armonía. Tú sientes como un contacto profundo con el Espíritu. Esa es la señal. Entonces, es un proceso. Tal como pasó con Job, un proceso. Hasta que llega el tiempo de Dios. Hasta que Dios decida. Dios permite esa clase de enfermedades. Ahora, hay enfermedades que le suceden a creyentes, a personas que caminan este camino, que a veces no, Satanás no tiene la culpa, ni Dios tiene la culpa, sino que la tenemos nosotros. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, por los pecados ocultos que muchas veces tenemos y cosas que pasan entre nosotros. Y no vienen enfermedades. ¿Por qué? Tú me preguntarías, pastor, ¿y por qué no vienen esas cosas? Sencillo, porque lo que acabé de decir y como resultado se manifiestan esos hechos en tu vida concernientes a enfermedades. Porque la Biblia dice que lo que nosotros sembramos,
cosechamos. ¿Verdad? Si tú practicas lo que no es correcto delante de Dios, olvídate que eso va a tener su resultado. Va a tener su resultado, aunque en el momento tú no lo veas, pero va a tener el resultado. Entonces, la Biblia nos está presentando estos 4 decretos para que nosotros nos adueñemos, lo practiquemos, lo recordemos, lo meditemos y lo guardemos para que la promesa número 1 se efectúe en nosotros. ¿Cuál es la promesa número 1? Le dice: entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios. Cuando hablamos de Egipto, en el mundo espiritual, hace referencia al mundo, ¿verdad? Y el mundo está cautivo por diversas enfermedades, diversas situaciones por causa del pecado. Entonces, aquí el Señor ya no le está hablando al pueblo de Israel, ahora nos está hablando a nosotros. Para nosotros, tomándolo para nosotros. Entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié o que el Señor está enviando al mundo. Porque el pecado y la maldad, Dios permite muchas cosas, porque está establecido en la Biblia. ¿Verdad? Entonces, hay personas que hoy están cautivas por enfermedades que tú te cansas de orar, personas que no son creyentes, orar y clamar y no reciben sanidad. Ahora vamos a ver qué hicieron, qué sembraron, porque hay gente por ahí que están pagando cosas que hicieron. Tú ves, hay gente impía que están por ahí cautivos de enfermedad, que están pagando lo que hicieron un tiempo, porque la Biblia no se equivoca. Hay gente que creen que lo que tú haces, tú lo vas a pagar en el cielo, que es cielo, ni cielo. Todo lo que tú hiciste en la tierra se va a pagar en la tierra. Todos. Entonces hay muchas cosas que el ser humano pasa y es por lo que hizo. Aunque en el momento no lo vio, pero llega un tiempo que más adelante ve los resultados. Porque acabamos de mencionar el texto bíblico que dice que lo que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces, lo que la Biblia nos está enseñando en esta noche es que debemos de evitar sembrar mal. Y tú y yo podemos evitar sembrar mal. ¿Cómo podemos? Tú me preguntarás, pastor, ¿y cómo yo podré sembrar bien? Aquí tenemos los 4 decretos. Para poder sembrar bien necesitamos agregar a nuestra vida estos 4 decretos que acabé de mencionar. 4 decretos. Si cumplimos estos 4 decretos, vamos a ser creyentes fructíferos. Vamos a ser creyentes de bendición. Y vamos a ser creyentes donde vamos a ser librados. ¿De qué? De muchas cosas que le sucede a Egipto, al mundo. Que le sucede a Egipto, al mundo. Por eso vamos a repetir nuevamente. Dice: entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades. Las, está en plural, de las enfermedades. O sea, muchas enfermedades que para ese tiempo Dios tuvo que enviarle a Egipto para que reconocieran que Dios es real y verdadero. Y la segunda promesa es: porque yo soy el Señor, quien los sana. Esa es la segunda promesa. Que nosotros le estamos sirviendo
al que tiene el poder para sanarnos de cualquier enfermedad. El mismo Dios que se manifestó en aquel paralítico que tenía 38 años cautivo, paralítico, ese mismo Jesús que lo libertó a él, también nos puede libertar a nosotros de cualquier enfermedad. Ese mismo Jesús que resucitó a Lázaro de 4 días, ya descompuesto, ese mismo Jesús también puede hacer milagros en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo yo puedo saber? Como le decía ahorita, ¿cómo yo puedo saber si esa enfermedad que está operando en mi cuerpo es voluntad del Señor? Por eso es, mis amados, que tenemos que mantenernos bajo la línea con Dios. Porque automáticamente tú vas a reconocer que el proceso, que lo que tú estás atravesando por medio de enfermedades o situación económica o cualquier otra cosa, es la voluntad del Señor. Porque la Biblia dice que tenemos que dar gracias a Dios por todos. Por todos. Te está hablando por lo bueno y por lo malo. A lo que nosotros le llamamos malo, humanamente hablando, le llamamos malo porque no entendemos, porque no estamos llamados a recibir, o no, creemos a veces que como creyentes no podemos recibir eso y le llamamos malo. Pero déjeme decirte que hay cosas que nosotros le llamamos que es malo, pero para Dios es para bien. Dios la permite para bien, para el crecimiento, para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Si no, vamos a preguntarle a Job. Sí, ¿verdad? Vamos a preguntarle a Job cómo él veía eso, si estaba bien o si está mal. Si no, vamos a preguntarle a David, porque cuando a mí me pasó el accidente, primero Dios me lo advirtió, como para que me calmara, entendiera de que iba a venir, pero no sabía que era en la noche. Eso fue el lunes, ¿verdad? Me dio la revelación. Es como que me dijo, viene un proceso, pero no sabía que ese proceso se iba a cuajar o se iba a manifestar al otro día. Yo nunca hubiera venido de día, martes, a la iglesia, nunca. Y tenía un proyecto. En la noche el Señor ministra, y en el día, tal como lo vi, así mismo pasó. Yo le agradezco a Dios que todo lo que me va a pasar, Él me lo advierte. Siempre y cuando yo me mantenga en mi lineamiento delante de Él. Porque esa es la ventaja que nosotros tenemos. Que la Biblia dice que no hay cosas que suceden en nosotros que Él primero no se lo avise a sus siervos los profetas. Tú y yo somos profetas del Señor. Porque ¿qué es lo que significa la palabra profeta? Por seguir nuestro programa, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que este contenido pueda llegar a otras personas. Bendiciones y paz para todos.